relacionada con el tema de estupefacientes, psicotrópicos, que se denomina fiscalizados por la ley. Cabe mencionar, el fundamental derecho es el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a un debido proceso, pertenecen a los grupos vulnerables. Efectivamente, el Estado se supone garantiza la libertad y garantiza la integridad física y la integridad psicológica de quienes están presos en definitiva. Además, hay convenios a nivel internacional y es un organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, conocida como Sistema de Protección de los Derechos Humanos. Fundamentalmente, las leyes que les protegen a aquellos que están presos son las Naciones Unidas a través de los principios, de las reglas que se denominan para los reclusos. ¿Qué pasa la violación hacia ellos, hacia nuestros compañeros, hacia nuestros hermanos, como el caso del señor Quintana, por ejemplo? Eso es ya una detención ilegal. Eso conlleva a la violación de las garantías judiciales, entre ellas la que se denomina la tutela judicial efectiva y la que se conoce como seguridad jurídica. Además de las graves consecuencias para el Estado ecuatoriano, porque los jueces, si bien es cierto, nos encontramos en un estado de emergencia, restringidos ciertos derechos, no significa que el detenido, el preso, el sentenciado, en el caso de nuestro hermano, nuestro amigo, el señor Quintana, él no ha perdido la calidad de ser humano, no ha perdido sus derechos, su dignidad, no ha perdido esa calidad de pertenecer al Estado ecuatoriano como un miembro de un colectivo, como un miembro como tal del Estado ecuatoriano y por ende de la comunidad internacional. Pertenece, como se dice en el sistema interamericano, a una sola raza, la raza humana, a un grupo vulnerable. Por lo tanto, si bien es cierto, quienes pertenecen o pertenecemos a los colectivos, en este caso a Ecuador Cannábico o a cualquier otro, que hemos luchado toda la vida porque no se criminalice, porque se legalice el cannabis. Aquí quiero poner énfasis, sin salirme del tema de la pregunta que se me había hecho. Hay que diferenciar entre legalizar, entre despenalizar y criminalizar. Efectivamente, en el país se ha dado ya una reforma al Código Orgánico Integral Penal. En poco tiempo entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Qué sucede? Permiten para el uso medicinal, terapéutico, y el segundo fin es para un análisis para la ciencia, es decir, un análisis científico. Pero también se va a permitir que se produzca, se comercialice, se distribuya, obviamente se importe, se exporte y se realice el cambio y la transacción conforme a los códigos de comercio, a los códigos de las transacciones mercantiles. Sin embargo, es importante señalar en esta situación, si bien es cierto, se legaliza con esos dos fines. Sin embargo, yo soy penalista, hablo en la parte práctica. Tenemos como el caso del señor Quintana, tenemos otros casos que se encuentran en el CDP, por ejemplo, ahora mismo, que se encuentran en la cárcel de la Tacunga, en Turi, con 2 gramos de marihuana, a pesar de que la ley permite que sean 10 gramos para el uso y el consumo. En este sentido, se dice, de acuerdo a la ley, que se afecta a la salud pública. No comparto con ello porque en derecho nosotros conocemos los derechos de sí mismo, como es el derecho a la estética, el derecho a su cuerpo, a su mente, a su espiritualidad. Y el consumo de drogas no afecta a la salud pública. Única y exclusivamente es derecho
de quien la consume. Sin embargo, hacía referencia yo al término de criminalización. En la práctica se sigue persiguiendo con pocos gramos de marihuana. La fuerza pública, los investigadores, detienen a un ciudadano o a una ciudadana cuando le encuentran en poder cierta sustancia fiscalizada. Sin embargo, los dos momentos en los que se le puede detener son los siguientes. Primero, cuando se le encuentra en flagrancia, teniendo la sustancia en su mochila, en su ropa, en su vehículo o en su domicilio, siempre y cuando no esté comercializando. O puede ser que esté comprando para su uso y consumo. Ahí es un primer momento donde se da el atropello, el abuso, la violación de los derechos en cuanto a ser humano, en cuanto a persona. Ahora, Cualquier doctor, otra situación, estoy a las órdenes, apreciados amigos. doctor, sí, para seguir en la conversación, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer en el caso de que llegue a suceder esto, ¿no? Que uno tiene una cantidad mínima primero una cantidad mínima o después un poquito más, ¿no es cierto? Y le agarra la policía. ¿Cómo deberíamos proceder en esos casos? Es de mucho interés para la gente poder conocer eso. Fundamentalmente, el momento que le detiene un agente de la Policía Nacional, o puede darse la siguiente circunstancia, que existan operaciones básicas de inteligencia, es decir, que haya seguimiento. ¿Cómo debe proceder quien se encuentra en poder de dicha sustancia? Primero, no debe firmar absolutamente nada. Segundo, le llevan para realizarle una audiencia que se llama audiencia de flagrancia o audiencia de formulación de cargos. Ahí generalmente lo que tiene que manifestar es que es para su consumo, para su uso. No importa la cantidad, siempre y cuando en su momento, antes de la audiencia, le realizan un examen psicosomático. Al médico legal hay que expresarle que uno es consumidor, que es para uso personal. Y por supuesto, indicar que tiene un derecho a llamar al abogado de confianza o al abogado defensor público. En ningún momento hay que manifestar o autoincriminarse, porque eso acarrea la nulidad constitucional y la nulidad del proceso. Eso se conoce en derecho como la ley Miranda o los derechos del detenido: derecho a una llamada telefónica, derecho a comunicarse con su abogado, derecho a no autoincriminarse y a guardar silencio. Caso contrario, después de ello, se puede demandar al juez, al fiscal, al policía y al Estado ecuatoriano, como es el caso del señor Quintana, que habrá que hacerlo en su debido momento. Listo. Ahora, volviendo al tema de José Miguel Quintana, ¿no es cierto? Un poquito para la gente que se sigue conectando en Facebook Live. Ya, Eh, ya está aquí Juli, por si acaso, Carlitos. ¿Cómo? Ya está Juli conectada, por si acaso. Sí, a través de Juan David, que está ahí, que es un compañero de ella. Ah, perfecto. Entonces, Juli, bienvenida. Un poco para que nos, un poco para que nos comentes, cómo está la situación en este momento, ¿no? Ya son varios días de estar excarcelado, no sabemos qué pasa, y en el centro de detención las cosas están complejas, ¿no? Entonces, un poquito para que nos comentes, y bueno, ojalá que todo esté muy bien dentro de este confinamiento. Bueno, amigos, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Yo soy Julie Castillo, soy de Colombia. Represento todo el colectivo de Charetay. Venimos trabajando con todo el tema. José Miguel ya debía haber salido más o menos un mes, que cumplía ya el año de condena. Nada, la carpeta ha estado volteando. Nos dicen que la carpeta está en Quito. Ha habido un motín fuerte en la cárcel. No han sido las cosas fáciles. Él es un hombre muy inteligente, muy tranquilo, ha tratado de sobrellevarlas,
pero sí ha habido maltrato y sí han habido cosas fuertes estos días. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para que nos escuchen, que la carpeta de José ya puede salir, él ya tiene el 60%. Estamos en espera de su libertad. Apenas le den la orden, él pueda estar con nosotros. Doctor, ¿qué podría hacer en este caso, no? O sea, usted que es el experto en leyes. Efectivamente, el caso del señor Quintana, primero, en forma inmediata, hoy mismo, mañana mismo, habría que presentarle en Tulcán, de acuerdo a la competencia de los jueces, un habeas corpus en forma inmediata, porque no están laborando todos los procesos penales, pero hay que hacer para precautelar su libertad, para precautelar la integridad física, especialmente del señor Quintana y de otros compañeros que se encuentran privados de la libertad. Segundo, en forma inmediata, la Corte Interamericana y más aún la Comisión Interamericana tiene una página en Internet. Le recomiendo a nuestra amiga acudir a esa página si puede hoy mismo, y ahí dice denuncias, denunciar lo que está sucediendo en Tulcán, denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso se llama una medida cautelar, es decir, de protección, porque ya está un año, ha cumplido una pena que no debía cumplir y por lo tanto existe abuso no solo de autoridad, existe errores judiciales y de los fiscales. Mi recomendación es un habeas corpus en forma inmediata en Tulcán para que pueda obtener lo más pronto la libertad, porque las carpetas acá en Quito siempre, esos trámites se burlan del detenido, se burlan de los presos. Entonces hay que presentar en forma inmediata en Tulcán. Dicho sea de paso, esa petición no necesita firma de abogado, más aún en emergencia. Puede firmar la cónyuge, la compañera, un amigo o cualquier persona y presentarla. La audiencia la realiza un abogado del Estado por ley. Entonces, esto quiere decir que cualquier persona puede presentar, ¿no es cierto?, en Tulcán, tiene que ser presentado en el juzgado competente para poderlo entender, una figura de habeas corpus para que se ponga inmediatamente en libertad al compañero del plomo. Precisamente para el compañero del PLON, el señor Quintana, hay que presentar el trámite, hay que hacerlo en la Corte Provincial del Carchi, directamente en la Corte Provincial del Carchi, en contra, obviamente en este caso, de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social que se llama SNAE. Vale, muchísimas gracias. Sirve mucho toda esta información porque realmente no teníamos claridad con todo el caso. He tratado de comunicarme con muchas personas. Gracias a todo el equipo de Ecuador Canábico que han estado muy pendiente. Al Consulado de Colombia, ellos también, la única respuesta que he tenido es esa, que la carpeta se demora porque está en Quito y ya no habíamos tenido más. Antes, muchísimas gracias. Otra cosa, quiero acotar algo. Es importantísimo que el consulado colombiano conozca la situación. Por favor, a través de la red, del Internet, del medio informático, hay que poner en conocimiento. Eso se llama asistencia consular. Cuando eso falla, el Estado es responsable. Dicho sea de paso, el caso del señor Quintana puede ser un caso emblemático en contra del Estado ecuatoriano por violar esos derechos. Un caso emblemático que siente precedente a nivel internacional inclusive. Muchísimas gracias, doctor. Y Juli, un poco coméntanos, o sea, ¿cómo está a este momento el compañero del plomo? O sea, ¿cómo se siente él? ¿Cómo va viendo las cosas un poco? ¿Has podido hablar con él? Sí, José, a ver, ¿qué les cuento? José está agotado. Ya casi pues
Él me habla poco, ya antes hablábamos un poco más, ahora con todas estas circunstancias, todo esto que ha pasado, no hemos podido hablar. La última vez que me habló me dijo eso, que estaba agotado, que hiciera lo posible, que no quería correr riesgo de ninguna manera, que simplemente eso, hiciéramos lo posible, que él ya había preguntado de varias formas. Las cosas con los internos también no han estado fáciles, han estado un poco complicadas. ¿Qué más les digo? No sé, pues en algún momento yo creo que todos vamos a poder hablar, él va a poder hablar y nos va a poder contar muchas cosas que sé que le ha pasado y que con todo el corazón nos las va a decir. Muchísimas gracias por eso. No sé, Berito, si tenemos preguntas en el Facebook o por vía de Zoom. O sea, una pregunta que también me estaba saltando a mí mientras hablaba el doctor. Más o menos, ¿cuánto tiempo se demora todo este proceso que mencionaba? O sea, lo del habeas corpus y todo, o sea, el entregar documentos y que se dé todo el proceso para que pueda incluso José Miguel ya salir. O sea, también están preguntando. Sí, el proceso de habeas corpus es en forma inmediata. Si se presenta el día de mañana, por ejemplo, eso le ponen en 24 horas la audiencia, lo que significa que en forma inmediata tendría que salir libre, porque si no le ponen en libertad, viene la destitución del miembro, la destitución del que dirige la cárcel. Eso hay que hacerle ya, en forma inmediata. Si es que Dios permite, se lo hace el día de mañana, él prácticamente en 3 días estaría con la libertad, porque si no, son gravísimas las consecuencias para los que dirigen el sistema penitenciario en el país. Y también, si es que puede la cónyuge, la esposa, el día de hoy mismo, presentar en la página de la Comisión Interamericana la petición de medida cautelar y, por supuesto, enviar al consulado de Colombia, dando a conocer esta situación. Es un trámite sencillo si no necesita la firma de ningún abogado, porque en la audiencia el Estado le otorga uno para realizar la audiencia. Obviamente tampoco la firma del señor Quintana. Es un trámite rápido, pero al mismo tiempo, ya cuando él obtenga la libertad, él podrá hacer una demanda millonaria, no solo económicamente, sino para que sienta un ejemplo, un precedente, porque en las cárceles están detenidos por consumo de poquísimas cantidades, y lo que significa las cárceles en el Ecuador y en el mundo, de estar bajo vejaciones en contra de la dignidad, sufriendo hambre, fuera de la cercanía familiar, eso se llama tortura, se llaman tratos crueles, inhumanos y degradantes. Está prohibido por nuestra ley y está prohibido por las leyes internacionales. Pero cuando no se tiene conocimiento, hay colegas que juegan con esa situación más por dinero. El que está detenido, es que el que está preso, no sabe y sufre las consecuencias igual que su familia y sus amigos. Mi respaldo total como oficina colegiado Peach and Greenland a nuestro buen amigo del señor Quintana, a su cónyuge y a todo el colegiado y los colegiados que luchan, hemos luchado siempre por la legalización, la no penalización, la no persecución o criminalización del cannabis. Listo. Fuerza, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por ese compromiso, ¿no? Vamos avanzando ahí con cosas concretas. Un poquito también salta la duda, ¿no? Para que nos explique mejor cuál es la diferencia entre la criminalización y la despenalización, ¿no? Eso se quedó un poco, nos están pidiendo que profundicemos eso, por favor. Correcto, precisamente. La legalización significa lo que está en el nuevo ordenamiento jurídico. Legalizan la utilización del cannabis con 2 fines, el medicinal terapéutico y el otro para estudio científico médico. ¿Qué es la penalización? La penalización significa que una conducta, un proceder de un ciudadano se adecua a un delito de la ley penal. Y esto se llama típico y es sancionado
con privación de la libertad, es sancionado con incautación de los bienes, es sancionado con el decomiso de sus cosas, de sus bienes muebles, de sus bienes inmuebles. En este sentido, debemos manifestar nosotros qué significa penalización, es eso, y criminalización es llevarle, como la palabra lo dice, considerar un crimen. Basta ya. Siempre he manifestado yo en mis audiencias, basta ya de que sea considerado un crimen. El consumo para uso, el consumo no es un crimen. Crimen es la persecución que se hace a quienes se consume el cannabis. Crimen es a quienes tratan con vejámenes, con malos tratos en las cárceles y fuera de ellos. A veces por nuestro vestuario, por acudir a cierto lugar, piensan que somos delincuentes. Eso es criminalizar. Significa perseguir como un criminal. Callarnos la voz también es un crimen. La libertad de nosotros de escoger el lugar donde podamos utilizar, hacer uso del consumo del cannabis, también es criminalizar. Por eso hacía referencia nunca más a que se siga criminalizando. Se ha legalizado es otra cosa, pero no se ha despenalizado. Por ejemplo, despenalizar significa cuando a alguien le detienen, no llevarle preso, simplemente tendría que hacerle un examen médico y, por supuesto, luego de ese examen médico, dejarle libre porque es un consumidor. En definitiva, se sigue persiguiendo, se sigue criminalizando, se sigue imponiendo penas, es decir, penalizando. Esas son las grandes diferencias para hacerle fácil la comprensión, el entendimiento. Listo, muchísimas gracias. Berito, no sé si hay otra pregunta. Por el momento no, pero yo quería hacerle una pregunta al doctor como tal. En algunos casos, o sea, que ya le determinan quién va a estar al inicio, juez y todo eso, ¿qué tan beneficioso es o qué tan inmediato se puede realizar? O incluso en este caso de José Miguel, solicitar un deprecatorio, por ejemplo, de los documentos o de lo que se está realizando. Muy buena pregunta. Cuando usted presente el habeas corpus, no tiene que preocuparse en absoluto de ningún deprecatorio, ninguna documentación. Es obligación de quien dirige el sistema penitenciario, el director de la cárcel de Tulcán o el funcionario de Quito, entregar. Ellos entregan en la audiencia la documentación. Si ellos no entregan, se convierten en delincuentes porque cometen un delito de tortura, de inducción a engaño al juez y de fraude procesal, que es castigado de 3 a 5 años, además de la destitución de esos personajes y de una multa gravísima de $10,000 de multa, además de daños y perjuicios para su familia. Es grave. Lo único que se presenta es el escrito y ellos se encargan absolutamente de todo. Es el desconocimiento que mucha gente sigue presa. Lastimosamente también colegas que hacen, no que viven de su profesión, se hacen un negocio y no dicen la verdad. Listo. Muchísimas gracias. Ya mismo nos vamos llegando al final de este pequeño encuentro, ¿no es cierto? Era muy importante para nosotros conocer la situación del PLON, saber cómo podemos activarnos, cómo podemos ayudar. En unos pocos momentos más nos vamos a estar conectando con la señal del Observatorio de Legislación y Adjudicación, porque vamos a retransmitir el lanzamiento del libro 420, momento de regular el cannabis y revisar la política de drogas en México, ¿no es cierto? Así, recordándoles, ¿no?, que en este momento en el Senado mexicano está ya un proyecto de legalización y justo de descriminalización del porte de cannabis, ¿no es cierto?, en donde vos vas a poder tener hasta 200 gramos y si es que te cogen con eso, no es que te vas a ir a la cárcel, sino que simplemente vas a tener que hacer temas comunitarios, ¿no?, entre otras cuestiones. Entonces, en México se está avanzando bastante en esto. Es importante las iniciativas que toman allá. Les invitamos a que sigan en la señal. Más tarde vamos a estar también discutiendo sobre la cuarentena 420, salud
humana y animal con nuestro equipo de médicos y veterinarios, tanto de Ecuador Canábico como otros invitados. Y a las 8 de la noche vamos a tener, organizado por nuestros compañeros de Guayaquil Canábico, vamos a tener una charla donde va a participar nuestra presidenta, Laverito Solar, sobre charla, organizaciones sociales canábicas y activismo. Recuerden que todos estos esfuerzos los está llevando Ecuador Canábico junto con Canahuarmi, Psicoactivas.info y Black María Café, el primer café canábico de esta región de los Andes. Entonces, cuando ya todo esto se normalice, les invitamos para volvernos a encontrar, claro, con las medidas de seguridad y precaución, porque nada va a volver a ser lo mismo después de esto. Y también les invitamos para que se involucren mucho más con el tema de las personas, de los compañeros y las compañeras que están injustamente en las cárceles, recordándoles que además esto es un tema muy, muy grave en el caso de las mujeres, porque son muchísimo más las mujeres, ¿no es cierto?, que están en este momento por cárcel, por tener pequeñas dosis y también como estrategia de reproducción de la vida, porque en muchos casos hay personas que han tenido que vender lo que sea, entonces les han agarrado y la mayoría de estas son mujeres, ¿no es cierto? Entonces es un tema muy importante seguirlo discutiendo, no olvidarnos, ¿no es cierto? No más presos por plantar, no más presos por fumar ni por sembrar. Miren ahí la Juli con esas flores. A ver, póngale... Ustedes hagan todas sus gestiones de autocultivo. Ustedes pueden, amigos, todo esto que nos pasó y que pasó con José Miguel es como esa fuerza para que ustedes también lo hagan. Miren, este es uno de los mejores puntos que tengo. Les de una crítica al Kush, a ver si les ve bien. Yo digo que es oro. Ese cogollote. Vele, mejor. A ver si se les ve bien clarito. No se ve bien, miren, pero miren este cogollote. Entonces es la invitación para que hagan todo su autocultivo. ¡Ay! Yo estoy segura que todos vamos a marcar diferencia en este sentido. Eso es el autocultivo. Ese es nuestro mensaje. Cultivemos, autocultivemos, pongámonos mucho más rigurosos y serios en eso, ¿no es cierto? Que sí se puede. Hemos tenido varios talleres, ¿no es cierto? Gracias, aquí también está el Esteban Almeida, que es nuestro cultivador, que acaba de poner comentarios en los juguetes. El Esteban también, tremendo cultivador, y hemos estado compartiendo muchísimo lo que significa el arte de cultivar, de cuidar a las plantas. Finalmente, hay una pregunta que es importante que nos hace el David Belepucha para el doctor Mauro. Nos dice, en el caso de que un usuario lo detienen consumiendo y en posesión de menos de 3 gramos de cannabis, los policías tienen la potestad de preguntarle cómo estuvo esa sustancia y de ser así, lo pueden obligar a hacer que compre obligatoriamente para coger al microtraficante que le dio. Por favor, el audio, Pablito. Si te hacen eso se llama prueba ilegal o fruto del árbol envenenado, porque conlleva, a no ser que quiera que sea un colaborador eficaz, un informante, eso está prohibido, no puede hacerse. Si le toman con esa cantidad, tiene que decir que es consumidor y nada más, absolutamente nada más, porque las consecuencias penales son graves, absolutamente nada más. Y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado y felicitar por la iniciativa a todos ustedes, a que se cuiden, quédense en casa y no bajemos la cabeza ante nada y ante nadie. Son nuestros derechos y hagamos valer nuestros derechos en todos los lugares que sean. Tenemos una pregunta más, dice, en el Ecuador ya se aprobó el uso medicinal terapéutico y con fines de investigación, sin embargo, aún no existe reglamentos sobre el cultivo, producción, comercialización, etcétera. ¿Cómo podemos pedir que se agilite la elaboración de estos reglamentos para tener un mejor marco legal que proteja a los consumidores? Efectivamente, sin ese marco no se puede iniciar el sistema legal autorizado. Mientras no exista ese reglamento, hay que acudir a las instancias legales pertinentes. Por ejemplo, habrá que presentar una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional para que en forma inmediata se ponga efectiva la legalización de dicha situación. Ese es el trámite y muchas gracias, amigos Berito,
a todos ustedes, Ecuador Cannábico, Gracias. que pasen muy bien. Muchas gracias. Estamos a 6 minutos de que sean las 4:20 del 4:20, así que muchachos por ahí dicen, vayan armando las pipas, vayan armando